La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y estamos con Marta García Blaya, ingeniera, una de las primeras ingenieras electrónicas de la Argentina, 90 años. Coqueta. ¿Coqueta? Sí, Coqueta. regia. Bueno, Marta, ¿dónde hiciste la primaria? La primaria la hice en mi barrio, yo soy de Liniers. ¿En qué año entraste en primer grado? Y en el 34. En el 34. ¿Te acordás de ese primer día de clase? No, del primer día. Era una escuela que estaba sobre la calle Rivadavia y la espalda daba sobre las vías del tren. Un caserón antiguo, de esos bien de barrio, con patio grande, cuadrado y todo alrededor. Era una casa adaptada para escuela. ¿Te acordás de alguna compañerita? Sí, de los nombres, de compañeras de la escuela. ¿Te acordás de los nombres? Yo no me acuerdo cómo soy yo y vos te acordás de los nombres de tus compañeras. De algunas. ¿Alguna que te gustaría recordar? No en particular, porque después de la secundaria ya no las vi, porque después de la primaria no las vi, fuimos a distintas secundarias, así que no. ¿Y estudiaste qué en el secundario? En el secundario terrible, estudié perito mercantil. Terrible, fue un dolor. Fue terrible porque yo no quería estudiar la economía y entonces en cuarto año... ¿Eso quién fue, papá o mamá? ¿O los dos? El ambiente, qué sé yo, se suponía que uno si estudiaba, tenía con la secundaria un título, podía empezar a hacer algo, era como ser maestra, o en cambio si vos hacías el bachillerato, se suponía que no te servía más que para ir a la universidad. Exactamente. Y nunca estaban seguros de que uno pudiera ir a la universidad. Entonces, en cierto modo, era el criterio. Vamos a darle algo de la secundaria que le sirva de base. Como no me conformó, me fui, en cuarto año hice las vacaciones, hice quinto libre. ¿Y te recibiste? Y terminé en marzo. Y después, todo ese año... ¿Dónde hiciste el secundario entonces? En Ramos Mejía, en el comercial de Ramos Mejía. Era bastante bueno y teníamos muy buen grupo de profesores. De ese comercial me parece que en alguna época fue profesora Alicia Moró de Justo. Ah, en una época, sí. Y bueno, ahí se recibió Marielena Walsh. Por ejemplo. Ajá, por ejemplo. También. Y que la escuela pública, qué importante que era, ¿no? Absolutamente, mira. Que en la teoría nuestra era, en el ambiente y la clase social nuestra, ¿va a la privada? Porque lo echaron de la pública. Claro. Va al incorporado, qué vergüenza, porque se quedó con 2 para marzo y no aprobó. Exactamente. En la escuela pública era o la gente muy religiosa y con dinero que podía pagar las buenas escuelas, o los que querían tener una escuela bilingüe y podían pagársela. Pero, digamos, en la clase media del nivel nuestro no había nadie. Y yo siempre digo que todas nuestras relaciones de Liniers, que eran muy sencillas y gente de clase media entre baja y mediana, no había nadie que tuviera un auto, por ejemplo, pero todos fueron a la universidad. Es decir, que todos esos chicos del barrio que eran amigos míos y de mis hermanos que eran mayores. Con los que andaban en bicicleta. Claro, con lo que hicimos hasta los 15 y 16 años, vida de barrio, que de bicicleta, de club de barrio, de tertulias en las casas. Y todos tenían título universitario después. Quiere decir que la universidad, la escuela estatal... La escuela pública. La escuela pública formaba bien a la gente, claro. ¿no? Íbamos a la secundaria, viajábamos. Mi hermana, me acuerdo, iba hasta Congreso, tomaba el tren. ¿Tu hermana también estudió? Mi hermana era licenciada en filosofía. Pero viajaba en la secundaria, viajaba hasta Congreso, al Normal número 9, que todavía está ahí en la calle Callao. Mi hijo te acaba de recibir ahí. Ahí, Corrientes. mi hermana hizo la secundaria y la primaria ahí. Y mi hermano iba a Santa Fe y Anchorena, el Manuel Belgrano. Esos colegios iban desde Liniers, sacaban el abono, iban con el tren y el subte, pues caminaban. Yo conocí a tu madre, a la abuela España. España se llamaba de nombre, sí. ¿Tu viejo?
Mi viejo Alberto, de nombre. De nombre. ¿Y qué hacía? Mi viejo trabajaba en Ferrocarriles del Estado, donde está ahora Comodoro Pi. Sí. El famoso Comodoro Pi, lo inauguraron ellos y los hicieron para la Administración General de los Ferrocarriles del Estado. En Puerto Nuevo no había nada, más que ese edificio. Y el puerto que estaba, que había salido del Puerto Viejo. Claro. Y esa era una familia de clase media. Y esa generación, ¿qué marca te dejó? Favorable. Bueno, pues qué sé yo, dentro de esa generación estaba tu papá, que Sí. también era del barrio y que se recibió de abogado. Así como te digo, todos tenían un título universitario. Y bien, favorable. Ahora me dicen que yo no volví a Liniers, pero hace 30 años yo creo que no lo piso. Me acuerdo de un Liniers lindo. De casitas bajas. Eran Bueno, las las famosas casas del... casitas, eran de una empresa alemana que las construyó para la municipalidad. Ah, las Se municipales. llamaban los barrios de las 1000 casitas. Hay otro por el Parque Chacabuco y por Varela. Eran 2 habitaciones abajo, 2 habitaciones arriba, todas de 4x4, un patio, baño y cocina. Eran para una familia, y se amortizaban sin adelanto, con un... Era un crédito blando de esa Era época. así, 25 años. Que pagabas la mitad del alquiler, pero había que resignarse a vivir en un barrio que no era, digamos... Pero el barrio se puso muy lindo porque lo arreglaron, le pusieron árboles, es decir, cuando mi papá y mi mamá se fueron a vivir ahí, ¿En qué años se fueron a vivir? y ellos se fueron a vivir en el 25, 26, más o menos. 1925. Sí, porque yo nací en Liniers. En Vos 28. naciste en Liniers. Bueno, Yo ya había gas, ya estaba todo pavimentado. escuchame una cosa. Estamos hablando de Liniers como si fuera el lejano oeste, como dice ella. Pero, ¿en algún momento en el secundario tuviste alguna idea de estudiar en la universidad? ¿O Sí, no? siempre tuve idea de estudiar en la universidad. ¿Y qué cosa querías estudiar? Mira, yo me tiraba por la licenciatura en química, por cosas por el estilo. Pero después, bueno, yo estaba de novia y mi novio era de la primer camada de electrónica. De ingeniería electrónica. Claro, de ingeniería electrónica. Y medio me engranó, bueno, al final entré electrónica. Hice 2 años, 1 año de equivalencias, pero eran 30 y pico de materias. Porque la misma materia, si tenía 1 hora menos de clase semanal, te la hacían dar, no te la consideraban. En esas 30 y pico de materias había pavadas, ¿no? Dibujo, teníamos religión, que yo di moral, porque era la época en que había religión en las escuelas. Yo di moral porque era mucho más corta. Yo necesitaba sacarme materia de encima. Para poder entrar. Para poder... Claro, pero en el segundo año que estuve haciendo esas equivalencias me anoté en el curso de ingreso. El Centro de Estudiantes de Ingeniería trabajaba muy bien, tenía un centro de estudiantes muy favorable. La línea recta. La línea recta, vos tenés... Que tenía personería jurídica, era el único centro de estudiantes que tenía. Centro de estudiantes muy... de tu familia era el presidente. En una época, sí. Bastante larga, ¿eh? Sí. Y ahora no me acuerdo el nombre. Bruno. Y tenían un curso de ingreso. El Centro de Estudiantes organizaba un curso de ingreso muy bueno. Bastante exigente, no Sí, era tan fácil. No, que va a ser fácil. Eran 4 materias y había que romperse. Pero ¿Cuántas compañeritas tenías en ingeniería en cuando ingeniería, entraste? 2 más. Las 3 nos recibimos. 2 más. 2 más que yo. Hicieron En ese año, ¿no? ¿Pero hicieron la especialización en electrónica también? Sí. Te hablo de electrónica. Solo de electrónica. En otras ingenierías había más gente, había más. ¿Sentías que, estamos hablando de un análisis de época, que las mujeres eran destratadas o No. discriminadas o todo les costaba más? Sí, costaba más, pero nunca sentí eso porque los compañeros eran muy agradables, gente muy cordial. ¿Qué año entraste entonces al final a ver, ingeniería? Y yo tenía
18 años más o menos, en el 46 más o menos, 47. Ya era una universidad que tenía dificultades con el gobierno nacional Sí, en esa por época. supuesto. O sea, había mucha efervescencia Toda- política. Sí, pero no, de toda la carrera que yo hice estuvo marcada por mucha represión en muchos sentidos. Nos cerraron el centro de estudiantes y todo eso. Pero había mucha efervescencia y los estudiantes estaban como enfrentados con el gobierno de esa época. Sí, por supuesto. Bueno, estamos con Marta García Blaya, una de las primeras ingenieras electrónicas de la Argentina. Tiene 90 años, ¿sí? Sí, decí que no es televisión, pero qué bonita que es. Y seguimos en esta tarde de sábado, estamos con Marta García Blaya, una de las primeras ingenieras electrónicas de la Universidad de Buenos Aires. Ella entró en 1946, efervescencia en la universidad y vos fuiste a clase en el edificio de Las Heras, porque el Nosotros edificio de la fuimos, Fundación sí. Evita, que es el de Paseo Colón, No, todavía eso es muy posterior. muy posterior. 20 Bueno, años, 25 años, 20 años después. No, yo fui la parte de toda de ingeniería electrónica, que en realidad la llamaban telecomunicaciones, hasta ahora, y nos dieron todo el piso de arriba. Es decir, donde están las ventanas de la mansarda, que se ve, uno mira para arriba y se ven las ventanitas. donde tendrían que aparecer las torres que nunca hicieron. Claro, todo ese piso fue para electrónica, la verdad es que estaba bien, las ventanas eran cómodas, tenías una vista preciosa y qué sé yo. Pero ese edificio había estado cerrado y abandonado durante muchos años, porque nunca Derecho estuvo ahí. Mi viejo que hizo algunas materias ahí, me dice. Sí, pero no funcionó como Derecho. Y bueno, si funcionó algunos años. Muy pocos, pero funcionó. Mi viejo dio pocos materias años, ahí. sí. Después se mudó al edificio que está en de Figueroa Figueroa Alcorta. Alcorta. Sí, claro, tienen que haber dado esa. Pero cuando nosotros fuimos, el edificio estaba todo desocupado. Había algunas oficinas de correo en el primer piso, pero no había ascensor, había que subir hasta la mansarda. Y nos reíamos porque estaba a oscuras, ¿no? Te tocaba un día de poca luz y tenías que subir, era medio catastrófico, porque yo me quedaba en la puerta esperando que viniera algún compañero y subíamos juntos. Y después cuando estabas arriba, claro, tampoco habían previsto que había chicas, entonces no Ajá. había baños para mujeres. Ah, Así que sí, era de lo más gracioso. Lo tomábamos con el buen humor que da la edad, ¿no? Entonces para ir al baño bajábamos todos esos pisos, cruzábamos la plaza, íbamos al bar, creo que era Blasón, que estaba del otro lado, tomábamos algo, íbamos al baño, volvíamos, subíamos todo de nuevo. Era gracioso, pero no se les había ocurrido que iban a tener chicas, eran todos varones. Pero bueno, teníamos buenos laboratorios, teníamos buenos profesores y la verdad es que estaba bien, sí, funcionaba bien. Después yo ya no iba cuando empezó a venir toda la facultad, ¿no? Ahora está muy arreglada, andan los ascensores, estuve la vez pasada y es otro edificio, no Claro. tiene nada que ver, ¿no? Pero para nosotros las telarañas te comían ahí en los pisos de abajo. Sucedía mucho esto de que la actividad o el espacio, el funcionamiento estaba más pensado para los varones. En general, digo, no solamente en el uso del edificio, sino en las materias, en la convivencia. Y bueno, sí, lo que pasa es que había un porcentaje muy pequeño de mujeres, ¿no? En arquitectura era la carrera que tenía más mujeres. Yo empecé en Perú 222, es decir, Perú y Diagonal Sur. Ujú. Y de ahí fuimos a Las Heras. Y Perú era un edificio muy atractivo, era viejo, re viejo, pero a nosotros nos gustaba. Tenía una biblioteca muy linda y un patio grandote central con ahora no me acuerdo el nombre del ingeniero, es el mismo nombre, no es Madero, pero es uno de los uno de los ingenieros que fundó la Facultad de Ingeniería, que
tenía un monumento de bronce que ahora está en Las Heras. Nosotros decíamos que era que el primero que hizo los trabajos prácticos, que además después todos los demás los heredamos. Por eso le habían hecho el monumento. ¿Cómo era? ¿Vos trabajabas, no trabajabas? No, yo no trabajé. Bueno, pero tenías sí, como dijimos, de la abuela España. ¿Ya estabas casada? ¿Tenías las nenas? En primer año ya estaba casada. Y no, las nenas todavía no. O sea que vinieron después. En tercer año, sí, Mariana, y me recibí embarazada de Isabel, que nació 4 años. Me llevó 6 años una carrera de 5. ¿no? Pensé que la gestación te había llevado 4 años de Isabel. Bueno, más o menos. O sea que te llevó 6 años. Hiciste bastante bien la carrera, sí, a pesar de... eran 5, sí. Y yo terminé en julio, Isabel nació en septiembre. Cuando te recibiste de ingeniera, ¿qué sensación tuviste? Mira, era muy complicado, ¿viste? Porque tenía esos meses hasta que nació Isabel, y además había que criarla, había que cuidarla. Me olvidé de la ingeniería totalmente. Yo en realidad trabajé en ingeniería mucho después. Tuve cátedras, di matemáticas y física en la secundaria, porque eran cosas que eran un horario más liviano, ¿no? Claro. Y eran temporadas más cortas, había más... pero yo en la ingeniería, cuando los chicos crecieron, ¿viste? Pero después fuiste un poquito trashumante, te fuiste a vivir a Perú. Sí, estuve un año y pico en Perú a raíz de la Revolución de Onganía, que nos trató mal, y entonces nos fuimos a Perú, que había muchos argentinos en la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad importante de Lima. No, es bueno recordarle a algunos argentinos cómo otros países latinoamericanos nos cobijaron. Sí, los sí. venezolanos, la universidad. No, y además de primer nivel, bien pagados y muy bien atendidos. ¿Cómo fueron solidarios con nosotros? Sí. A mí no me gustó porque porque uno extraña el país y tuve que mandar a mi hija, la mayor, la mandé para Buenos Aires porque había ingresado al Colegio Nacional, al Buenos Aires, y no quería que perdiera la vacante. Así que la mandé a Buenos Aires a casa de un tío y me quedé con la más chica nomás. Y además la estructura social de la clase media peruana era muy distinta a la estructura social de la clase media argentina. En esa época. En esa época. Yo supongo que ha evolucionado. Que eran más discriminadores. Eran terriblemente discriminadores y muy formales. Yo estoy agradecida porque era gente que te invitaban, en fin, que trataban de que uno se acomodara. Y la otra es el clima de Lima, que es muy duro. En Lima, en el mes de abril o mayo, caen sobre la ciudad una capa de nubes que se mantiene hasta diciembre. O sea, no ves el sol. Poco sol. La gente que viene por unos días sale con paraguas y en Lima no llueve nunca. Es muy gracioso, pero parece siempre que está a punto de llover. Además las nubes son bajas. Los sábados y domingos uno agarraba el auto y se iba, pasabas las nubes y en cuanto pasabas los 300, 400 metros tenías sol. Claro. Entonces te asoleabas y volvías a cargar las pilas. Mucha humedad. Por ejemplo, en los placares teníamos unas especies de estufitas mínimas prendidas permanentemente, si no sacaba los zapatos todos verdes. Claro. Pero yo estaba en un 7º piso, en un departamento moderno, y igual, ¿viste? ¿Lo viviste con preocupaciones? Sí, exilio? yo lo viví incómoda y no hay que echarle la culpa al país, ni a la gente, ni a nada. Era un problema personal mío. Que no me adaptaba bien, que trabajaba toda la mañana, volvía a las 3 de la tarde, y teníamos un 7º piso de irresponsables, porque después nos enteramos de que nadie quiere por los terremotos, claro, porque no podés usar el ascensor, y tuvimos varios movimientos, pero leves. No, yo no... pienso que ese año y medio en Perú fue una experiencia interesante, conocí gente muy agradable. Además éramos un montón de universitarios argentinos y como corresponde conformábamos una especie de clan, ¿no? De gueto. De gueto.
Y mira, teníamos un agregado cultural que ha fallecido ahora 15 o 20 días, el doctor Corcuera. Ah, sí, sí. Del doctor Corcuera. El hijo estudió conmigo. Claro, el hijo. Y el hijo que estudió con vos nació en Lima. Yo lo vi, la madre Eran estaba iguales, embarazada. el padre y el hijo eran 2 fotocopias. Muy gracioso. Es el que nació en Lima. Después estaba Santiago, que era mayor. Pero y fui fui amable con todos nosotros, nos facilitó muchas cosas, nos amenizaba la vida. Viajaban a Buenos Aires y nos traían. Debe ser un tipo gracioso, porque el hijo era muy gracioso. Era muy cordial, y la madre es una persona, es licenciada en historia o doctorada, especializada en textiles de la época preincaica y precolónica y de primera línea. Nos estamos yendo por otro Sí, lado. por otro lado. Pero te quiero preguntar, porque me acuerdo de los primeros huacos que me trajiste de Perú, si la cultura precolombina, preincaica en realidad, o incaica, era muy presente en esa época. Mira, por supuesto, Lima tiene un par de museos absolutamente fabulosos, ¿no? Sobre todo, bueno, está el Museo Nacional, que lo deben haber arreglado, era un poco antiguo. Se les rompían los huacos con los terremotos, pero tenían tantos que sacaban cajones de huacos y los ponían ahí. Te tocaban la puerta y te decían, y en la universidad, te vendían una bolsa así de arpillera, Sí. con un muerto adentro. Ajá. Pero si el muerto tenía dinero, podía haber cosas interesantes adentro. Mira vos. Yo, Hoy debe estar, ¿te imaginas que yo nunca compré un muerto? No, compraste uno. Pero te vendían el fardo funerario, decían, que lo sacaban de, la momia. de las huacas, ¿no? Las Claro. huacas las huacas son montañitas hechas artificiales, generalmente, y abajo hay muchas tumbas. Entonces el oficio de huaquero era un oficio normal en Lima. La pasaban cavando, pero cavaban en cualquier lado y siempre sacaban cosas. Una vez yo fui y me acuerdo que mi marido me decía, yo jamás creí que vos ibas a cavar tumbas. Digo, yo no cavé tumbas, yo moví un poquito de tierra, le decía. Pero, De aquellos años de vida universitaria, ¿qué extrañaste? pocas cosas, porque ya te digo, primero yo no tenía tiempo, yo tenía una casa, una nena, qué sé yo, no tenía tiempo de hacer todo lo que es accesorio. Es decir, yo no me podía quedar en un café un par de horas charlando y estudiando o resolviendo un problema. Yo tenía que estar en mi casa con horario, estaba mucho más limitada que los muchachos que tenían la vaca atada, ¿no? Pero afecto, sí, muy buenas relaciones. Marta, me quedo pensando en lo que charlábamos afuera en el pasillo. Y digo, bueno, qué difícil que es visto ahora, y me interesa tu reflexión del antes y el ahora, ¿no? Cómo es esa vida de la madre, la profesional, la estudiante, esa permanente necesidad de estar armando agenda, de llegar a horarios, de armar puntualidad. No podés. Esa cosa con el tiempo y con las diferentes crisis, poner en la Argentina las económicas, va en aumento, de alguna manera. ¿Vos notás eso como una cosa permanente que ha cambiado con los años? Y no sé, supongo que las chicas ahora tienen muchas más facilidades. Y además, si son como mis nietas, yo tengo 4 nietas de 30 y pico de años, 31, 33, y es la primera que está embarazada. Claro. Antes, a los 30 años, teníamos 2 o 3. Exactamente. Se estiraron esos tiempos, ¿no? Ahora se estiraron, es decir, que entre los 20 y los 30 se recibieron, hicieron un poco de carrera, están estudiando. Tus nietas no están en Argentina. No, mis nietas están en Barcelona. Y Porque hubo otros exilios en tu familia. Claro, hubo un exilio en el 76. El mío fue en la época de Onganía y el de ella fue en el 76, el de la menor. Sí. Y el de Mariana fue en el 90. Que fue económico. Fue económico por la crisis y qué sé yo, le hablaron de las posibilidades de la arquitectura en Barcelona a raíz de las Olimpiadas que estaban en plena preparación y qué sé yo, y efectivamente llegó y a los 2 días estaba trabajando. Las 4 nietas, ¿qué hacen? ¿Qué tienen de profesiones para...? Tengo una médica. ¿Otra que es qué? Ingeniera. ¿Y otra? Psicóloga
y además socióloga, hizo las 2 carreras, y la otra es diseñadora gráfica y está especializada en libros para chicos. Hay una que es especialista en los temas de deposición de basura y Bueno, medioambiental. esa es varía, sí, la mayor, es una profesional cotizada en Europa. Es diseñan las máquinas para el aprovechamiento de todo, ¿no? Para El reciclado. el reciclado, entonces es una empresa europea, trabaja para una empresa que... ¿Las visitas con habitualidad? Sí, bastante. Estuve en diciembre y ahora me voy a ir en septiembre porque voy a tener un bisnieto. Por fin una se decidió. Muy bien. Bueno, estuvimos con Marta García Blaya. Tiene unos espléndidos 90 años. Yo me la encuentro de vez en cuando correteando por Corrientes porque llega tarde al cine o terminó de leer un libro. Intercambiamos lecturas con ella. Es un placer. Es de una generación extraordinaria que dio la Argentina. No sé si será la educación pública, la escuela pública, pero esa generación hizo mucho por la democracia argentina y para que estemos un poco mejor. Parte de esa frustración veremos si los nietos o bisnietos de Marta o nuestros nietos lo hacen un poco mejor que nuestras generaciones. Te agradezco mucho que hayas venido a Pipo Radio. Bueno, gracias, al contrario, un placer. Un encanto. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.